Porque el teatro, Carlos, te habla alguien que es de clase media, yo me crié en una clase media, el gusto que se podían dar mis padres eran 2 horas de teatro la quincena en Necochea o en Mar del Plata o en Carlos Paz. O el gustito del teatro ir a ver alguna horita cuando llegaba a San Francisco, al Teatro Rosario. Ese gusto, mirá, es interesantísimo lo que planteas. Totalmente suntuario y para una gran porción. Suntuario, sí, totalmente, sí. Totalmente. Esa es por eso nosotros tenemos los datos concretos de cada temporada y vamos viendo. ¿Cuándo empezaste a notar que ese gasto suntuario, podríamos llamarlo, empezaba a mermar? No es un tema de opinión. Nosotros recibimos cada semana, cada mes y cada año los datos. Entonces sabemos, por ejemplo, vacaciones de invierno de este año. Primera semana, infantiles, la suma de todos, no importa los éxitos o los fracasos, la suma, 11% menos comparado con primera semana del 2018, 19% menos comparado con primera semana de 2017. Listo, uno anota, 11 contra el año pasado, 19. Segunda semana, promedio del mes, adultos, 13% menos. Tantos años. Entonces vos vas viendo, por ejemplo, que cuando iban 2 millones de espectadores en la ciudad de Buenos Aires en el año 2000, la crisis del 2001 baja un 35% de un año a otro. 35 del 2000 al 2001. O sea, estamos hablando de una porción sobre 2 millones importante. Comparámelo con la crisis del 2001, ¿cuánto bajó? ¿Sabes lo que pasó? Desde el 2003, que empieza a estabilizarse, en el 2005 vuelven los 2 millones que teníamos en el 2000. Se recupera. Y del 2005 al 2011, atención con el consumo, crece de 2 millones a 3 millones, que fue el pico. Quiere decir que de 2 millones de espectadores de teatro a 3 millones coincide en el 2011 con el 54% de los votos en las urnas. ¿Y en el 2011 qué empezó a pasar? Del 2012 al 2015, totalmente estancado. Coincide con el amesetamiento de la que estamos hablando siempre. ¿Y del 2015 a hoy? Empieza a bajar y estamos en un 28-29% menos en los 4 años acumulados. Carlos, perdón, porque para los que no entendemos, digamos, de la dinámica, esto no tiene nada que ver con el tipo de obra, con la convocatoria que puedan tener los actores, porque hay años que puedes tener mejores obras en cartel, peores obras. En este gran mapa vas a encontrarte que siempre en el mundo, en toda época de bonanza, hay muchos fracasos y en toda época de crisis, también en Argentina, va a haber algún éxito. Siempre los éxitos, como digo, me repito, son menos que los fracasos. Los fracasos en todas las disciplinas que tienen que ver con el gusto del público, vale para la tele, para la radio, para las revistas, para los libros, para el teatro, para el cine. Si ustedes se fijan, más o menos el 70% no funciona de las cosas. El 70% es fracaso. Lo raro es el éxito. Lo que pasa es que siempre digo que el fracaso lo escondemos bajo la alfombra, dura poco, tiene pocos testigos justamente porque son fracasos. Pero si vos lo analizás, a mí me gusta repetir, en Broadway, esta noche hay 48 musicales. Ninguno de nosotros conocemos más de 8, que son los éxitos. Vos sabés que yo te escucho y lo tuyo hasta tiene más rigor científico que las encuestas. ¿Querés que te diga? ¿Sabés lo que No, claramente. Me perdí, ¿cómo? Toda esa lógica de números y demás tiene más rigor científico que las encuestas. Pero claro. Pero, Carlos, ¿sabes lo que le dije el otro día a un empresario muy importante? ¿Por qué las corporaciones, en lugar de gastar tanta plata en las encuestas, no se vienen al teatro, se lo damos los datos al toque y gratis? Bueno, claro. Pero vos sabés que yo quería preguntarte esto, a ver qué te parece, Carlos, porque el otro día hablaba con Carlos Campolongo y tratando de entender el 47% del voto de Fernández, porque está claro que no es que votaron solo los pobres a Fernández, digamos, hay un margen, una franja de la clase media muy importante que votó también en contra de Macri o a favor de Fernández. Y él decía, lo que pasa es que a los pobres le vaciaron la panza, y a la clase media le vaciaron la dignidad. Y ahí es por donde me parece a mí... Es horrible esa frase. Yo la respeto del profesor Campolongo porque el pobre también es digno. No, pero me refiero... Bueno, está bien, ya se la habían vaciado, si querés. Okay. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. En la clase media lo que tocó es esto. No puedo ir al teatro, no le puedo comprar un pochoclo a mi hijo. Es que yo creo que hay un tema que en los primeros tiempos del nuevo gobierno funcionó para una gran porción, que fue intentar hacer creer, después la gente me parece que de a poquito, los que lo compraron se fueron dando cuenta, que en realidad tener algunas cosas básicas hogareñas no correspondía. O sea, nos hicieron creer, o que hicieron hacer creer a muchos, y algunos, insisto, compraron, por lo menos al principio, que
habíamos tenido cosas de más, desde un equipo de un aparato de aire acondicionado hasta un freezer, o que tenía que pasar unas frío. vacaciones, y que eso no era. Y la verdad que eso, insisto, yo discutí mucho eso con mucha gente que me consta que viviendo muy al ras económicamente, lo creían que habían tenido privilegios, insisto, no privilegios suntuarios, vuelvo a repetir la verdad, cosas, pero fue lo que o sea, hubo 4 o 5 clichés que por lo menos los 2 primeros años me parece que funcionaron. Señores,